Comenzamos con la teórica del día de hoy. Hablamos de la historia clínica ambulatoria. Si bien sabemos que la historia clínica se puede definir como una narración que es clara, precisa, detallada y ordenada de todos los datos y conocimientos actuales relativos a un enfermo, esto nos va a hacer con un fin de detectar la enfermedad, dar una observación y dar algún fenómeno para resolver esta situación. La historia clínica se puede considerar un documento confidencial tanto para el paciente y para el personal médico. Obviamente, si hay alguna situación que se presente médico-legal, esta puede salir directamente a un ámbito donde muchas personas pueden observarlo. Por eso tiene que estar de forma concreta, secuencial, cronológica y cuya síntesis y análisis deben elaborar a un diagnóstico y su manejo. ¿Por qué indico que es de importancia médico-legal? Porque es un documento médico. Más que todo se refiere a las características de la enfermedad, descripción de hallazgos tanto semiológicos, pueden ser síndromes, síntomas u otros casos que se pueden presentar para llegar a un diagnóstico, hacemos manejo terapéutico y si solicitamos algún estudio complementario posteriormente. Es un documento científico, puesto que lo que todos estamos realizando, los estudios, los diagnósticos, manejo, y cómo evolucionó el paciente mediante nuestro manejo, nos puede servir como un documento de, de investigación posterior a otro caso que se pueda presentar relacionado, pero que no tiene la misma respuesta. Documento legal. El documento legal, obviamente, como indicamos, se puede considerado para algún testimonio de alguna situación que se haya presentado con el paciente, en alguna enfermedad, alguna evolución o alguna situación que se haya podido presentar con riesgo de vida o algún tipo de negligencia. Obviamente, este documento no solo va en contra del médico, sino también va en contra del paciente. ¿Cuáles son las características que debe tener la historia clínica? Como están observando. La primera, como está aquí arriba, indica reconocer el estado de salud o enfermedad del sujeto. Nos indicará claramente cómo ha ingresado el paciente, cómo ha ido evolucionando y cómo se encuentra actualmente el paciente de acuerdo a su enfermedad por la que acudió y también cómo ha mejorado mediante los manejos. Segundo, constituye una fuente de datos estadísticos para un diagnóstico sanitario administrado. Obviamente, si entramos como a la época del COVID, si nos viene un paciente con una sintomatología respiratoria pulmonar que ha sido severa, que ha provocado muchos fallecimientos, tener un documento de lo que ha sido el manejo de estos pacientes mediante algunos medicamentos antiparasitarios, antivirales u otros tipos que se están utilizando, nos sirve como una forma estadística de cómo se ha relacionado el manejo y cómo han ido mejorando dependiendo de las zonas. Tercero, provee información exacta al elaborar un informe. Obviamente, como están todos los datos ahí escritos del ingreso del paciente, el manejo y cómo ha ido evolucionando, podemos sacar directamente un certificado médico, un informe médico que nos pueden solicitar algún personal o también algún estado judicial. Y con eso podemos dar la información correcta. Ayuda ayuda a la memoria del médico. Obviamente, no todos podemos memorizarnos todo lo que hacemos con nuestros pacientes, puesto que pueden venir bastante cantidad. Esto, al repasar la historia clínica, nos da una información concreta de cómo es el manejo que ha presentado y si vuelve a recaer con lo mismo o tiene otra sintomatología u otra patología que pueda presentar. Puede ser consultada en futuros ingresos para continuidad de tratamiento. Como indicamos, si el paciente ha venido por un cuadro gastrointestinal, que le hemos dado medicamentos, ha mejorado, ha pasado una semana, 2 semanas y ha vuelto por el mismo cuadro, obviamente esto nos indica que algún medicamento ha funcionado, pero que no ha terminado completamente el tratamiento, o bien que el cuadro ha sido muy resistente al manejo, o tal vez se debe a otra patología que solamente la hemos mejorado momentáneamente. Es una fuente de información permanente para completar o aclarar conceptos durante la enfermedad del paciente. Todos nos damos cuenta que esta información es adecuada teniendo en cuenta que podemos hallar varios tipos de diagnósticos, manejos de los pacientes y esto obviamente para
controlar y ver cómo va evolucionando una enfermedad, especialmente las enfermedades autoinmunitarias, las cuales es un poco más complicado de manejarlo, o por pacientes hipertensos, diabéticos, enfermedades metabólicas. Por último, permite formular un diagnóstico presuntivo al tiempo que es elaborada. Obvio, si un paciente me viene con un cuadro de dolor abdominal y sé que el antecedente por la anamnesis es un consumo de algún tipo de alimento, él presenta deposiciones en gran cantidad, sospecho que puede ser por una causa de una intoxicación alimentaria, pero que no está confirmada. Puede deberse a un proceso autoinmunitario, puede deberse a un proceso inflamatorio crónico, puede deberse a un alimento mal preparado, una bacteria, un virus, lo que sea que esté provocando ese cuadro. Pero presuntivamente yo ya tengo el diagnóstico, que es una gastroenteritis. Ahora la situación es verificar si se confirma este diagnóstico, ver quién es el agente. Pero eso es un diagnóstico presuntivo. Bueno, condiciones para que una historia clínica tenga objetividad. Bueno, mil disculpas, aquí las letras no se han pasado, pero la vamos a desglosar. La primera era que tiene que ser en orden. Todo la historia clínica tiene que tener un orden. Desde la primera parte de la historia, que es la información y la amnesis del paciente, posterior a esto, los exámenes que se pueden solicitar del paciente y algunos estudios. El segundo cuadro se refería a que el personal médico tiene que tener una letra clara, que se pueda entender, no una letra que sea a lo rápido, que solamente lo puede entender el mismo médico y no otro personal, puesto que es un documento médico legal. El tercer cuadro se refiere mucho a la objetividad de tu historia clínica. Tiene que ser directamente enfocada en la patología del paciente. En el caso de que tenga varias patologías, debe realizarse en relación a las demás también para tener un documento escrito y ordenado de lo que está sucediendo con el paciente. Y el último cuadro nos determina que este documento es netamente elaborado por el personal médico. No puede ser elaborado por un auditor, no puede ser elaborado por otro personal, camillero, nada. El que escribe la historia clínica, el que tiene todo el manejo, debe tener su sello documentado indicando de que él lo ha elaborado correctamente con los estudios y su conocimiento que lo ha adquirido. Hay varios tipos de historias clínicas. Hay una historia clínica general, la cual, como indica su nombre, tiene que ser estipulado y cronológico del desarrollo de una enfermedad, pero de evolución del paciente, de forma general. Todos sus signos, síntomas, malestares, manejo, historia clínica, perdón, su nombre de historia clínica, sus estudios laboratoriales, radiografías, otras situaciones que puede haber utilizado en el paciente y su manejo. Ahora, cuando nos vamos a una historia clínica de emergencia, es muy distinto. Si el paciente llega con un cuadro que es de emergencia, puesto que es una enfermedad que debe ser atendida en menos de una hora, porque la vida del paciente corre peligro, muchas veces se pueden obviar algunas situaciones del examen y puede pasar directamente al manejo y luego complementar con estudios o manejar alguna situación que pueda mejorar su sintomatología. Un ejemplo, ¿qué pasa si un paciente me llega con un shock anafiláctico, aumento de volumen en los labios, cianosis distal, central, dificultad respiratoria? El paciente no tiene la capacidad de ventilar. No voy a esperar a pedir estudios inmunológicos, pedir radiografía de tórax, tomarle un poco la presión arterial, ver todo, si sé que su estado se va a agravar rápidamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Administrarle un fármaco que es para un shock anafiláctico, por ejemplo, adrenalina, que es el fármaco de elección. Ya cuando el paciente mejore sus síntomas, ya puedo hacer algún estudio, pedir si radiografías tiene alguna secuela, pedir hasta algunos estudios para determinar cuál ha sido el causante de la alergia, si tiene alguna repercusión neurológica, todo. Ahora, la historia clínica de las especialidades es muy distinto. Ustedes, como médicos generales, les va a llegar un paciente con dolor abdominal que esté localizado en epigastrio, cesárea fosa ilíaca derecha. Es una cronología de Murphy, muy característico de pacientes que tienen apendicitis. Ese es un cuadro que tiene que ser manejado inmediatamente por el cirujano general, no por ustedes. Solamente ustedes, al darle analgésico o un medicamento, van a encubrir el cuadro. ¿Qué tienen que hacer? Mandar la historia clínica con una referencia a la especialidad correspondiente. Ellos verán cómo hacen el manejo y su intervención, si es quirúrgica o no.
Partes de una historia clínica. Como se darán cuenta, acá los datos de identificación del paciente, conocen como filiación, obviamente en la historia clínica que algunos lugares ya lo tienen escrito o diseñado, solamente toma en cuenta algunos datos que obvia, por ejemplo, procedencia, algunos no tienen residencia, algunos no tienen, que son de casados u otras situaciones. Entonces, vamos a tomar en cuenta algunas historias que se encuentran en el internet que determinan esta relación. También vamos a hablar un poco del motivo de consulta que acude el paciente, la historia de la enfermedad actual, cómo se debe redactar, hacer una anamnesis o interrogatorio correcto del paciente de los datos, puesto que nos vamos a tomar en cuenta los antecedentes personales, familiares, hábitos psicobiológicos. El examen físico es importante realizar al paciente porque nos da una gran cantidad de información, ver cómo evoluciona posterior a nuestro manejo del paciente y dar órdenes médicas y un tratamiento y tal vez alguna reconsulta o control por consultorios en el lapso de unos días. Desglosando. Datos de identificación. Como se darán cuenta, es la parte principal donde tomamos en cuenta la vida o, bueno, el estado civil del paciente, vista civil. En este caso, como se darán cuenta, podemos tomar el nombre del hospital, si es que viene a algún centro de referencia, de un centro de salud, el número de historia clínica, hay que abrirlo sí o sí del paciente para tener un orden de dónde están sus documentos, qué servicio está revisando, si en caso de ustedes, servicio de triaje o emergencias en el caso, o medicina general. Ver si lo interna o está en alguna sala o en un lugar, en piso, en qué ala, si está en emergencias, si está en una sala, un cuarto y en qué cama. Datos del paciente. Obviamente los datos importantes, apellido y nombres de los pacientes, su identidad, el sexo, la edad, un estado civil, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, muchas veces nos importa, por puesto que muchos de los seguros te piden esto para hacer un descargo. Ver si nacionalidad es el paciente, qué ocupación tiene, dirección de la habitación o dónde vive el paciente. Estos datos son importantes, como les indicaba a mis estudiantes, la ocupación es un dato también importante, tanto la edad, el sexo. En ocupación, puesto que un paciente puede venir indicando que tiene dificultad para mantenerse despierto, le hacemos una revisión, vemos que el paciente tiene una hipoxia leve, de acuerdo, dependiendo a una bradicardia. Y nos damos cuenta que el paciente tiene una ocupación de agricultor. Muchos de esos pacientes están constantemente en exposición a pesticidas u otras sustancias que utilizan para mejorar su producción de sus legumbres, hortalizas. En este caso, un paciente que se impregna su ropa con estas sustancias son órganos fosforados que pueden provocar bradicardias y eso puede hacer que el paciente tenga dificultad de la memoria, puesto que la oxigenación no es adecuada para el cerebro. La edad, obviamente algunas enfermedades son más prevalentes a nivel de los niños o ancianos. También las mujeres se considera una enfermedad del embarazo, pero en relación a esto son cambios fisiológicos que le proceden a la mamá. Una anemia dilucional, aumento de volumen por edemas y otras situaciones que se pueden estar presentando en la mujer. Hipertensión inducida por el embarazo u otras situaciones. Ya, y el sexo, como indicamos. Muchos de sus pacientes van a venir, generalmente van a ser del sexo femenino. Muchas de ellas ya vienen en la etapa fértil de la reproducción. Obviamente, si estas personas no saben o, bueno, no te quieren comentar que han tenido relaciones sexuales, obviamente sin protección, y no saben si están embarazadas, tú los atiendes por un caso de resfrío o algo y le das medicamentos, antibióticos fuertes, ¿qué vas a ocasionar? Que puedas provocar, dependiendo de la etapa del embarazo, algún tipo de alteración, tanto en la morfología, en la organogénesis, formación del corazón, provocar malformaciones, defectos tubos neurales y otras que se pueden presentar. Entonces es importante determinar la edad fértil de las mujeres y tener en cuenta que ellas pueden o no estar embarazadas. Muchas de ellas pueden obviar esta información, puesto que tienen un poco de temor y es un poco más delicado cuando es una persona, es un hombre. No tienen tanta esa confianza en darte esa información. ¿Ya? En caso de emergencia, si es un paciente, obviamente, que llega, que está inconsciente, una actividad ha sido severa, está en shock y no tiene los capaces de los datos, pues tenemos que tomar algunos datos de algún familiar, algún conocido, alguien que lo trajo al centro médico.
Y en ahí de esa persona debemos tomar en cuenta sus datos o de un familiar más cercano también para poder avisar en cualquier situación que se pueda presentar en la evolución del paciente. Aquí indica nombre del apellido, parentesco, dirección, fecha de ingreso, hora y fecha de admisión anterior. Vamos al motivo de consulta. El motivo de consulta no es nada más de lo que el paciente viene a su consulta médica. Obviamente muchos vienen por sintomatologías, como indica cefaleas, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dificultad para respirar y otros. En este caso, lo que se recomienda que el motivo de consulta tiene que ser directamente de orden cronológico del primer síntoma que ha aparecido hasta el último. Ese es el motivo de consulta. Y como es un documento médico legal, tiene que estar escrito con la terminología que el paciente te refiere. Si te dice, doctor, vengo por dolor de cabeza, tú anotas dolor de cabeza. Entre paréntesis, para el documento legal, la terminología médica, que significaría cefalea. Y así en cada uno de los síntomas para evitar alguna confusión o que este documento no sea interpretado correctamente. La enfermedad actual, obviamente, como indicábamos, la historia de la enfermedad actual, ya teniendo todos los datos del paciente, por cuáles ha sido un motivo de consulta, debemos hacerla de forma cronológica, detallada, de todos los síntomas que el paciente nos refirió al motivo de consulta. Obviamente podemos admitir algunos signos en caso de que nosotros observemos, pero si no presenta, no. En este caso, muchos conocen lo que es el de la terminología de Alicia, la aparición, localización, irradiación, concomitante, intensidad de atone. Esto generalmente más lo utilizamos para el caso de dolor. El dolor si viene del dolor abdominal, donde se ha irradiado, donde se ha localizado, si alguna posición, algo lo aumenta, lo disminuye, la intensidad ha aumentado, algún atenuante, algún fármaco, una posición que lo calme. ¿Ya? Entonces, la historia de la enfermedad actual tiene que tener un inicio. ¿Cómo ha iniciado todos estos síntomas del paciente? Me indicará, bueno, doctor, estaba en tal fecha, tenido una actividad, he comido algo, tenido alguna sensación de malestar, posterior a esto he tenido dolor de cabeza, he tenido fiebre, he tenido náuseas, he vomitado, he tenido deposiciones líquidas. Bueno, ese es el inicio. Luego nos vamos a la etapa media, que es la evolución de todos los síntomas que ha presentado de inicio, cómo han ido evolucionando y si ha aparecido algún otro síntoma del paciente. Bueno, doctor, después de que ha pasado todo esto, de las náuseas, vómitos, ha ido mejorando, he tomado algunos mates, algunos medicamentos que me han recomendado, pero además de eso, me ha aparecido como calambres musculares, que tengo mucho malestar. Entonces ya otro síntoma que está apareciendo del paciente. Y la última etapa es el actual del paciente. ¿Cómo se encuentra actualmente el paciente? De todos esos síntomas con lo que ha tomado medicamentos, algunos mates, algo líquidos y el tiempo que ha evolucionado, ¿cómo se encuentra actualmente? Si algunos de estos están presentes o si se han atenuado o si se están agravando para poder hacer un manejo. Ese es un ejemplo claro de una enfermedad, una historia de la enfermedad actual. Ya para tener alguna evidencia del paciente, hablamos de los antecedentes. Y estos pueden ser antecedentes personales de varios tipos. Entonces, los antecedentes personales, vámonos primero a los patológicos. Esos antecedentes patológicos deben orientarnos a alguna enfermedad que el paciente o haya cursado, que sean de gravedad relevantes y que actualmente está cursando o está bajo control. Un ejemplo, hipertensión arterial. Si un paciente es hipertenso, si lo tienes que hace mucho tiempo, ¿cómo está haciendo su manejo? Si ha recibido medicamentos y si actualmente recibe medicamentos para su presión arterial, ¿cuánta dosis? ¿Cada cuánto tiempo está tomando? ¿Y cómo ha ido mejorando sus síntomas o cómo mejoraron su calidad de acuerdo a la presión arterial? Los patológicos no se refieren solamente a enfermedades como, por ejemplo, resfríos comunes. Estos resfríos obviamente son virus muy distintos que te da la primera vez, la segunda te da otro tipo de virus, la tercera ocasión de resfrío te da otro virus. Es imposible que puedas redactar de cada uno de estos resfríos. Solamente de enfermedades que sean relevantes del paciente, que pueden hacer alguna alteración en su vida cotidiana o de poner en riesgo su vida.
Ahora, podemos también tomar en cuenta las enfermedades de la infancia. Eso se llama enfermedades infantiles que pueden ser provocados por erupciones. Por ejemplo, si es un paciente que ha tenido tuberculosis, obviamente algunas erupciones que han presentado a nivel de piel, por ejemplo, puede ser un dato de alergias que ha tenido en la infancia cuando ha consumido algún tipo de alimento o algún tipo de fármacos. O la madre sabe que alguno ha tenido algún tipo de convulsiones o algo. Sí nos interesaría, puesto que eso puede tener alguna repercusión. Enfermedades médicas pueden deberse a endocrinos metabólicas, por ejemplo, la diabetes mellitus. Si el paciente tiene algún problema metabólico que esté tomando, un Addison, un Cushing, algo que esté comprometiendo su estado. Antecedentes alérgicos, obviamente, como indicamos, si tiene alguna intolerancia a algún fármaco, alimentos, algo que le provoquen alergia, puesto que esto es importantísimo anotarlo. Muchos de los fármacos que ustedes van a administrar o van a recomendar tienen algún vehículo y estos vehículos o conservantes derivan de alimentos cotidianos que comen. Por ejemplo, el huevo, el pescado, la soya que los mantienen. Entonces, si no conozco que tiene alergia a alguno de estos, puedo provocar alguna alteración. Antecedentes quirúrgicos. Bueno, en este caso, si el paciente ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica, ¿por qué patología? ¿Por qué situación? ¿Cómo evolucionó después de esa cirugía? Y ver cómo se encuentra actualmente dependiendo de la situación. No es lo mismo que un paciente se opere del pulmón, que le hayan sacado una parte, una lobectomía, y que él después pasando de la cirugía vuelva por un cuadro respiratorio. Obviamente sabemos que este paciente tiene mayor compromiso a nivel pulmonar, puesto que una parte del pulmón está extirpado y es más susceptible a tener algún cuadro respiratorio. Los antecedentes personales del paciente que no sean patológicos debemos tomar en cuenta del medio. Eso quiere decir, vinculados a su medio, ambiente familiar, laboral, social. Estos pueden orientarnos a alguna patología geográfica. Por ejemplo, un paciente que viva a nivel del área rural, generalmente estos se alimentan con alimentos que son muy ricos en carbohidratos, papa, chuño, con lo que comen constantemente. Y estos provocan retención de gases intestinales. Por el aumento de la presión donde vivimos en la altura, pueden provocar enfermedades intestinales como dolicomegacolon de la altura. Pacientes que se cocinan con, bueno, en esas hornallas con leña que provocan fogones, todo. El consumo de humo que en gran cantidad que ellos están expuestos puede provocar enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, un EPOC. Ya, entonces es importante saber el lugar de nacimiento y posterior lugar de residencia. Algunos pacientes han nacido aquí en La Paz y por alguna situación de enfermedad, de eritrocitosis, hipertensión, han decidido ir a vivirse a nivel del valle, a nivel del mar, puesto que esto mejora mucho su sintomatología. Es importante tener en cuenta eso, puesto que estos pacientes ya tienen un factor de riesgo. Si vuelven a nivel de la altura por presión por mucho tiempo, van a volver a desarrollar su problema hematológico. La casa, la habitación, como si tienen todos los servicios básicos, los agua, alcantarillado u otras cosas que les pueden ayudar mucho a los pacientes. Puede ser una buena vivienda, que no tenga mucho contaminante al lado, que no tenga ríos, lagos, que no se acerque de desechos. Entonces, escolaridad. ¿Hasta qué ha sido su grado de formación académica? Muchos de ellos pueden ser profesionales licenciados, magíster, doctorados, algunos pueden ser médicos. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. La ocupación, como indicamos, de acuerdo a la ocupación del paciente, podemos tomar en cuenta alguna relación a su actividad o alguna patología que se puede relacionar mucho a su ocupación. Núcleo familiar. Vemos si el paciente tiene algún problema en su ámbito familiar, si está con un familiar acompañado o no. Puesto que si un paciente enfermo viene a tu consulta y tiene que se hace una internación por alguna intervención, cuadro neumónico, algo, si no viene un familiar ni conoce a alguien, y le pasa algo al paciente, pueden llegar a hacer una demanda indicando de que no me han comunicado dónde está mi familiar, por qué se ha internado, por qué ha sido su situación, cómo evolucionó, por qué ha fallecido. Es bueno tener siempre algún familiar que le acompañe para que certifique la atención y que sepa que se está internando, puesto que él puede ir a hablar con algún otro familiar e indicar que está. Además, si es un paciente de forma ambulatoria, ustedes les van a dar medicamentos, muchos de ellos son inyectables. Si el paciente viene solo, le colocan algún inyectable,
Esto es por el dolor, puede provocar, puede bajar la presión arterial, una hipotensión súbita. El paciente puede estar retirándose a su domicilio y por el dolor, por la manifestación, hace una hipotensión súbita, el paciente pierde conocimiento y, bueno, otro accidente en la calle. Por eso es bueno que venga acompañado con algún familiar, puesto que los puede llevar y estar más seguros en el transporte. Servicio militar. Ahí nos damos cuenta que es un dato importante que las personas que hacen servicio militar les hacen un examen médico, determinando si estos o no tienen alguna patología o alguna situación que les impida realizar actividades físicas complejas. Esto nos ayuda mucho, puesto que estos pacientes han sido sometidos a varias actividades físicas y de varias actividades deportivas, agresiones. Bueno, saben cómo es la actividad militar y de alimentación para que estos pacientes estén más compensados u otros que puedan tener resistir mucho más las actividades farmacológicas que podemos darlos. Antecedentes familiares. Tomar en cuenta que los familiares de primer grado, que son los hermanos, el papá, los hijos, de segundo grado, los abuelos, los tíos, alguien, deben estar documentados, puesto que si estos están vivos o han fallecido, si están vivos, si están sanos o tienen alguna patología, lo cual están aquejando actualmente, y si tienen algún medicamento. Si están sanos, no tenemos ningún dato importante, ¿no? De los abuelos, si los abuelos están vivos o no. ¿Qué pasa si los abuelos han fallecido? Anotar la causa del fallecimiento, si se sabe. Muchas veces no conocen, no saben, muchos de los familiares que llegan a fallecer a veces obvian esos datos. Imagínense que puede ser una enfermedad grave como la miastenia gravis. La capacidad de que el paciente no pueda ventilar, no pueda contraer sus músculos por la falta de un neurotransmisor a nivel muscular, y que esto puede pasar de generación en generación y solamente se desencadene cuando exista algún factor de riesgo, por ejemplo, un gran estrés o una otra situación inmunológica. Es importante tener esos datos, puesto que eso nos ayudaría mucho a ver el manejo de estos pacientes si en el caso se da un cuadro agudo. Hábitos psicobiológicos. Aquí, obviamente, esto lo desglosa mucho el libro de Álvarez de Semiología Médica, ya que se trata más que todo de los hábitos cotidianos que hace el paciente, que pueden repercutir o no de forma negativa en su vida. Por ejemplo, el alcoholismo, que es una patológico, si el paciente bebe mucho, drogadicción, si fuma, qué ocupación tiene, si hace deportes, no hace deportes, cuál es su vida sexual, cuál es su hábito alimentario, si come muchos carbohidratos, no le gusta mucho líquido, todas esas situaciones. Que eso puede darnos cuenta en que el paciente tenga manifestaciones, alteraciones alimentarias, obesidad, falta de sueño y otros. Con todo lo que ya recopilamos del paciente, los datos, toda una revisión clínica que se puede realizar de forma momentánea, que lo vamos a ir desglosando en las otras etapas, ya nos llegaríamos a las consideraciones diagnósticas. Y esto nos basamos más que todo en la forma clínica de determinar un diagnóstico. Pero hay que darnos cuenta las diferencias importantes. ¿Qué es un síntoma y es un signo? Un síntoma es lo que el paciente nos refiere en relación a una manifestación que él está teniendo, que yo no puedo verlo, pero él me refiere. Muy distinto es el signo. Un signo es el cual yo lo puedo observar sin que el paciente tal vez no lo conozca. Y yo puedo estar tomando en cuenta esos signos y síntomas para tomar un dato importante de algún diagnóstico. Para eso nos vamos a la exploración física, revisando todo el paciente, verificando en base a sus síntomas, viendo los signos y exploración de todo, determinar qué está sucediendo con el paciente para su repercusión. Ahí nos vamos ya directamente a los diagnósticos. Hay varios tipos de diagnóstico. Muchas veces es complicado hacer todos los tipos de diagnóstico, pero los vamos a desglosar, puesto que ustedes se darán cuenta en base a esto cuáles diagnósticos lo deben manejar adecuadamente. Como indicamos, un diagnóstico precoz. Si me viene algún familiar o, bueno, un paciente que ya yo conozco que tiene alguna enfermedad familiar o que me has referido y viene con una sintomatología similar, yo ya me doy cuenta. Puede ser el mismo diagnóstico por el antecedente familiar.
En este caso, por ejemplo, el paciente puede venir con un shock anafiláctico, puede venir por hipertensión arterial, puede venir por alteraciones como por ejemplo poliuria, polidipsia, polifagia, con todos los datos de diabetes. Entonces yo ya me estoy dando cuenta de un diagnóstico precoz de lo que está sucediendo con el paciente. Obviamente lo voy a confirmar mediante los estudios que voy a solicitar. Un diagnóstico sindrómico. En este caso, muchos de los pacientes pueden venir por algún cuadro, por ejemplo, el que está colocado acá, el síndrome de malabsorción. ¿Eso qué quiere decir? Es un paciente que viene constantemente a la consulta por deposiciones líquidas. Varias cantidades de diarrea. Le das algún medicamento, pasa un tiempo, unos días, y vuelve con la misma manifestación. Vuelve con la misma. Esto ya es crónico. Puede deberse a un síndrome de malabsorción. Esto es normalmente por un proceso inflamatorio intestinal, por ejemplo, algunos tipos de alimentos, como lácteos u otros, que esté provocando esa sintomatología. Obviamente ya es sindrómico porque es un paciente, ya es cotidiano esta patología y hay que hacer un diagnóstico mediante otro de los estudios que vamos a ver más adelante. Diagnóstico diferencial. Obviamente tenemos que darnos cuenta que muchos de los diagnósticos pueden encubrirse o no. Por ejemplo, si un paciente me viene con un dolor abdominal, me viene con diarreas, malestar general, yo lo puedo tomar en cuenta como una gastroenteritis. Pero algunas patologías como la apendicitis comienzan con deposiciones líquidas. Entonces, yo ya estoy haciendo un diagnóstico diferencial. Puede que sea un síndrome de mala absorción, puede ser una enfermedad de Crohn, puede ser una apendicitis, puede ser una gastroenteritis o algo. Debo diferenciar entre varios diagnósticos para llegar al diagnóstico correcto. El diagnóstico etiológico. Determinar cuál es la causante de la enfermedad. Aquí está colocado el neumococo. Muy frecuentemente, si es una neumonía, veo con datos de neumonía, dificultad respiratoria, a veces muchas veces tienen dolor en el tórax o que se refiere al abdomen, está botando esputos, dependiendo si tiene o no presencia de secreciones verde-amarillentas o tiene hemoptoicos o sangre, entonces yo determino que puede ser un neumococo. Diagnóstico nosológico. Por ejemplo, aquí le está colocando la enfermedad de Crohn, de acuerdo a los signos y síntomas. Esta enfermedad de Crohn también es una patología autoinmunitaria que se localiza más que todo a nivel del intestinal, vegetativo. Entonces, muchas veces está por algunos cuadros disruptivos, alimentos, mala conservación, estos pueden provocar deposiciones líquidas en gran cantidad. Entonces, yo ya me doy cuenta que este paciente, si tiene una enfermedad nosológica de este paciente, el familiar lo puede tener, el hijo lo puede tener, y yo sé que la causa principal es alguna alteración de sus alimentos por un proceso a nivel intestinal autoinmunitario. Diagnóstico bacteriológico. Obviamente, si ya tengo el estudio de que se ha provocado, por ejemplo, la tuberculosis, le pido algún estudio para determinar de los esputos. Un VAR, ¿no? Una baciloscopía seriada. Determinamos, ahí van a determinar qué tipo de bacteria es y ya nos identifican el causante de la tuberculosis y ya podemos iniciar el manejo. El diagnóstico radiológico. Si el paciente viene con una dificultad respiratoria, que se nota que tiene urtóicos, mucho tiempo de evolución a la auscultación, identificamos algún tipo de estertores crepitantes, solicitamos un estudio radiológico. Y ahí nos muestra la imagen que puede ver la presencia de un foco o una presencia de una consolidación a nivel pulmonar. Un dato sugerente de una neumonía. Y el diagnóstico patológico. Si tenemos un proceso que no está remitiendo, a pesar de los medicamentos, hay que hacer un diagnóstico patológico. Quiere decir que tomamos una muestra de ese sector y hacemos un estudio. No solamente puede verse a un cuadro bacterial, puede verse a un cuadro neoplásico. Y debemos descartarlo si es que no funcionan los medicamentos ni el manejo que hemos realizado, un diagnóstico patológico. Después de utilizar todos los diagnósticos, obviamente vamos a ver un manejo que podemos utilizar. Puede ser algún antibiótico, antiinflamatorio, analgésicos, dependiendo de lo que se esté manejando, ¿no? Por eso se conoce como la evolución médica. Vamos a ver el paciente si es que está internado o de forma ambulatoria, lo estamos mandando a su casa, ver cómo evoluciona de acuerdo a los datos que hemos recopilado del paciente. Puede volver a hacer consulta con nosotros solicitándole que venga de 3 días para ver cómo evoluciona con los antibióticos
controlamos su temperatura, peso, diuresis, pulso, presión arterial, o sea, los signos vitales. Vamos a pedir los estudios de resultados que hemos solicitado para controlar, algunos estudios radiológicos, laboratoriales, y vamos a ver cómo ha evolucionado los síntomas del paciente en el caso de que se haya quedado unos 3, 4 días o bien se ha ido a la casa. Cómo ha mejorado los síntomas, si ya puedes respirar mejor, no tiene mucha dificultad, la tos ha disminuido, todo. Y al último, hacemos un plan o informe de lo que hemos hecho en el manejo para un documento de conservación en el hospital o en el centro de salud de su historia del paciente, cómo evolucionó con nuestro manejo. Órdenes médicas. Obviamente, si ustedes van a solicitar alguna orden médica, tiene que ser bien concisa y de acuerdo a lo que se esté buscando. No es pedir cualquier cosa al paciente por averiguar o tratar de identificar algo que no existe. Debe contener la fecha y hora de la prescripción, un nombre completo del paciente, nombre del medicamento, en el caso de que se esté dando alguna receta, concentración y forma de presentación. Viene en comprimidos, viene en cápsula, viene en jarabe, tiene que ser dado vía oral, cada cuánto, por cuánto tiempo. Vía de administración, como indicamos, vía oral, dosis, frecuencia, periodo de evolución, cuánto tiempo va a tomar, puede ser 2 semanas, una semana. Tratamiento físico, en el caso de que el paciente muchas veces tenga fiebre, utilizamos algún físico, paños o algo, o si tiene alguna reacción, por ejemplo, lavados con manzanilla para evitar el prurito, escozor. Tratamiento psicológico, en el caso de que lo requiera. Muchas veces vienen pacientes psiquiátricos, cuál es mucho estrés, ansiedad, y vemos cómo va evolucionando. Procedimientos pendientes. Si vemos que el paciente ha mejorado, pero vemos que tiene alguna situación que se esté presentando a pesar de la enfermedad por la que vino, que podría ser un concomitante, entonces pedimos algunos procedimientos pendientes. Por ejemplo, si un paciente me viene con un cuadro respiratorio, una infección fuerte, una neumonía, y sospecho que su laboratorio me ha salido muy alto, con una glicemia, por ejemplo, de 200, puedo estar sospechando que el paciente tiene diabetes. Pero tengo que descartarlo, puesto que algunas infecciones a nivel sistémico del cuerpo del paciente pueden liberar azúcar en gran cantidad y eso puede estar encubriendo. Entonces, controlamos el cuadro principal respiratorio y luego le hago un nuevo control pendiente para ver si es que tiene no diabetes. Y para clínicos pendientes, ya en este caso vemos alguna situación que puede ser, por ejemplo, si tiene hiperplasia de próstata, tiene algún pedículo, tiene algún problema a nivel de la oreja, algo tiene para solucionar eso, no es muy frecuente. Vamos a ver un ejemplo de órdenes médicas. Este en el caso de un paciente que esté con el diagnóstico de laringitis aguda, un proceso inflamatorio a nivel de la laringe. Órdenes médicas. Nosotros ordenamos primero una dieta. No puede ser una dieta con carbohidratos, todo, puesto que tiene que ser más líquida, puesto que es más irritante si ingresar un alimento sólido. Colocamos penicilina besatínica. Si vemos que es una laringitis aguda, puede ser muy relacionada a bacterias o virus, muchas veces muchos ordenan antibióticos de amplio espectro. La penicilina benzatínica es una ampolla, un frasco, se coloca intramuscular una vez cada 24 horas por 3 días, pero previamente se debe realizar una prueba de sensibilidad si el paciente tiene o no alergia. Aminofilina, esto es de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso, dosis de 300 cc de solución dextrosa 5%. Esto debemos pasarlo en 30 minutos cada 6 horas endovenoso en caso de que el paciente tenga mayor dificultad para respirar. Obviamente, si el paciente le damos esta orden, se va a la casa y no puede llegar donde nosotros porque estamos en un lugar muy alejado o estamos de viaje, debe acudir a un centro con la receta para que sepan lo que ha sucedido y sepan cómo darle el medicamento si lo necesita. Dipirona, muchas veces ustedes colocan de esta forma. Dipirona es un nombre muchas veces comercial. El nombre es metamizol. Puede ser sódico, puede ser magnésico. 1 gramo intramuscular está. Quiere decir que inmediatamente se debe colocar para mejorar los síntomas como la fiebre. Dexametasona, 8 miligramos intramuscular cada día por 3 días. Este es un corticoide que ayuda mucho al proceso de bajar la inflamación a nivel de las vías respiratorias y a nivel general del cuerpo. Es de acción crónica, o sea, dura mucho tiempo, es lo de bueno, 8 horas, y su acción es muy potente, a diferencia de otros tipos de corticoides. Podemos pasarlo a paracetamol 1 gramo vía oral cada 6 horas para mejorar los síntomas en el transcurso de que vaya mejorando en 3 a 4 días.
Posición semisentada. Muchos de los pacientes con problemas respiratorios, cuando estén echados, no pueden controlar adecuadamente la ventilación. Sí, en semisentados pueden mejorar mucho la ventilación. Se pide radiografía de tórax, como indican acá, rayos X de tórax PA y lateral. PA para pulmón, AP para tejido óseo. No se olviden, es distinto la orden. Vámonos a lo que es avisar alguna anormalidad que se presente de estos pacientes. Vamos a observar si se ha presentado alguna alteración durante el proceso que se esté provocando. Demos cuenta, por favor. Los laboratorios. Nosotros podemos pedir algunos laboratorios complementarios para poder ayudar al paciente y ver cómo está su mejoría. Pedimos un hemograma completo donde nos va a mostrar tanto la parte eritrocítica o leucocitaria, determinando si el paciente ha mejorado. Obviamente, si ha mejorado, la cantidad de perfil leucocitario va a ir disminuyendo de lo que a un comienzo ha ido evolucionando. Podemos pedir urea, creatinina, glicemia, son básicos para determinar si la función renal se está conservando, si hay un proceso, comunicamos, de diabetes. Cultivo y antivirama del esputo en el caso de que presente, sospechando que sea una tuberculosis. Y retornar con los resultados. ¿Para qué? Para hacer un control consultorio externo durante 3 días para ver la evolución del paciente y si ha mejorado o no. Y ver nuestras medidas posteriores a si no ha habido alguna mejoría. Bueno, con todo esto, mil disculpas. Aquí mis mascotas no me dejan. Hemos concluido la teórica del día de hoy. Si alguno de ustedes de presente auditorio tiene alguna